Seguimos con el foro de importancia de la vivienda vertical en la ciudad. Es una solución eficiente para afrontar el crecimiento poblacional y satisfacer la demanda de viviendas en espacios reducidos. Además, ayuda a maximizar la densidad habitacional, contribuye a la sostenibilidad al reducir la expansión urbana y fomenta un uso más eficiente de los servicios y la infraestructura existente. Para el foro de importancia de la vivienda vertical tenemos como invitados al ingeniero Juan Francisco Abril Frener, director general de Impulsa Desarrollos, socio fundador y CEO de la empresa, dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios desde el 2014. Bienvenido, Juan Francisco. Gracias. Nos acompaña también Sebastián Fernández, director comercial de Grupo Rosul. Es integrante de la Junta Directiva de Grupo Rosul, la cual es una corporación familiar fundada en Guatemala desde 1998 y que hoy cuenta con más de 200 colaboradores, generando inversión, empleo y desarrollo en el país. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Y por último, tenemos a Héctor Leal, director general de Grupo Cayalá, quien cuenta con una amplia experiencia en planificación y desarrollo de proyectos de urbanización y en el área agropecuaria. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a compartir los próximos minutos entendiendo este boom de la construcción vertical y cómo se está desarrollando en el país. Para empezar, Juan Francisco, con una pregunta para empezar en esto. ¿Cuáles son las novedades actuales en la construcción de vivienda vertical y cómo han evolucionado en estos últimos años? ¿Qué papel están jugando los usos mixtos en cada uno de estos proyectos? Como no, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Si retrocedemos un poquito en el tiempo, sobre todo en Guatemala, las edificaciones verticales, cuando empezaron, estaban dedicadas más para niveles socioeconómicos altos, ¿verdad? En las zonas más importantes o más exclusivas de la ciudad. Eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hoy por hoy ha sido aceptado por todos los nichos del mercado y ya podemos empezar a ver edificaciones no solo en la ciudad, sino también afuera de la ciudad. Novedades que han ido cambiando en las edificaciones verticales, podemos ver el tamaño, ¿verdad? de las unidades, en donde antes encontrábamos apartamentos amplios, apartamentos grandes de 600, 500, 400 metros cuadrados. Eso ha ido cambiando completamente y hoy por hoy ya encontramos unidades mucho más pequeñas, desde los 30, 35 metros cuadrados hasta arriba, ¿verdad? Pero normalmente encontramos de 35 a 100, 120 metros cuadrados. En el tema de las edificaciones de uso mixto ha ido tomando muchísima importancia y ha ido cambiando, sobre todo con las nuevas generaciones que andan buscando tener todo a la mano, ¿verdad? En donde quieren tener las farmacias, los bancos, tiendas de conveniencia y eso pues ha ido ayudando también a que esté enfocado en la ciudad. Eso normalmente lo vemos en las áreas céntricas, lo vemos en las áreas turísticas, en donde la gente lo que está buscando es una mejor calidad de vida debido a que el traslado de un lugar hacia la ciudad se ha vuelto complicado, se ha vuelto un tema de 1 hora, 2 horas de tráfico en la mañana, en la tarde. Eso son 3, 4 horas que le quitan al día y eso ha ido ayudando al boom inmobiliario vertical en la ciudad y sobre todo el de uso mixto. Correcto. Como dinámica para el resto, para los tres en realidad, yo le voy a hacer la pregunta a uno y el resto si quiere aportar, me ayuda con esto. ¿Quieren agregar algo a lo que dijo Juan Francisco en esto? Tal vez para complementar, una de las cosas que más ha cambiado en el desarrollo de proyecto vertical es la planificación, la tecnología que hoy se cuenta con planificación BIM, con planificación integrada, permite pues que las construcciones sean planificadas de una manera ordenada, que mejora muchísimo el producto final, se tiene muchísimo menos problema de reclamos, muchísimo mejor uso de todos los recursos, muchísimo menos desperdicio
y también la tecnología que se pone en los edificios de controles de acceso, eficiencia energética, control de iluminación, que va complementando mucho estos proyectos que no solo van creciendo, sino que son de consumo masivo, y cómo podemos hacer esa planificación y operación de estos edificios de la mejor manera. Sí, yo creo que la planificación es algo súper importante. Ahora, hoy en día, con los precios de construcción tan altos que estamos viendo, tan elevados en los últimos años, y también el costo de la tierra que se ha incrementado, tenemos que ser más eficientes a la hora de la construcción. Y un ingrediente esencial para lo que mencionaban de calidad de vida, nosotros en Cayalá obviamente creemos mucho en el uso mixto, en que las personas puedan encontrar todos los servicios a corta distancia o a distancia caminando, llamémosle, de donde viven. Servicios como de diversión, de compras, de escuelas, de trabajo. Algo así también como lo que vimos en Condado Naranjo, ¿verdad? Es súper importante que las personas inviertan más tiempo en sus familias, en ese tipo llamémosle, de diversión con las familias, y no tanto tiempo en recorrer en tráfico, ¿verdad? 2-3 horas en las mañanas y 2-3 horas en las tardes se vuelve realmente algo que pega mucho a las familias, que pega mucho a las personas y en la calidad de vida de las familias. Entonces el uso mixto es algo súper importante, que es una tendencia que creemos nosotros la vivimos desde que arrancó Ciudad Cayalá, pero es algo que es súper necesario que se siga desarrollando de esa forma. Excelente. Antes, Sebastián, habrías hablado de la tecnología en cuanto a la planificación. La pregunta es, ahora me voy a la tecnología en cuanto a la construcción. ¿Qué innovaciones tecnológicas están apareciendo en este tipo de edificaciones en construcción vertical, y cómo está mejorando, si lo hace, la eficiencia o la calidad de las obras? Tal vez lo que más hemos visto en los últimos años es la tecnología, cómo ha ido mejorando para la operación de los edificios, y lo que se viene ahora es todo lo que es inteligencia artificial. Nosotros lo hemos estado intentando de comprender, intentando de ver cómo la inteligencia artificial va a cambiar la forma que diseñamos, la forma que operamos los edificios, y realmente va a ser algo sumamente impactante, no solo en la construcción, sino en todas las vidas. Así que estamos muy ansiosos en los próximos meses, porque ya es algo que está aquí, y cómo eso va a impactar todo lo que hacemos hoy por hoy. ¿Quieren agregar algo de eso? En cuanto a materiales, en cuanto a tecnologías utilizadas en la construcción. Sí, la innovación tecnológica, lo que nosotros vemos más que todo es obviamente para el usuario final, el que vive en la vivienda. Vemos que todo se está yendo al uso de internet. Estamos viendo refrigeradoras, chapas, artefactos de cocina, aún duchas que se conectan al internet y son más automáticos. Esa es una tendencia que viene o que ya está, llamémosle, que debe de venir con mayor fuerza a Guatemala, pero eso es algo que el mercado, llamémosle, va a pedir muy prontamente. También tecnologías como artefactos que ahorran agua es súper necesario, y también otros instalaciones eléctricas que también ahorran en el consumo de la electricidad. Al final del día debemos de tener desarrollos sostenibles a largo plazo para abaratarle, llamémosle, la operación de la vivienda a las familias, pero también que tengan ese ingrediente ecológico o ambiental. Sí, yo coincido con ambos. Realmente al final todo se resume con el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad, ¿verdad? Porque al final las personas cada vez nos vamos informando más, y también nos va pegando ese costo que tenemos a largo plazo, ¿verdad? Probablemente todo este tipo de
de tecnologías a nivel de usuario al principio son mucho más caras, ¿verdad? Pero si lo vemos a lo largo del tiempo, definitivamente hay un ahorro sustancial y eso es lo que se busca. Y hay muchísimo de esto en el tema eléctrico, en el tema también de fachadas, por ejemplo, de edificios o el tema solar. Hay muchísimo que ha ido evolucionando y poco a poco se ha ido integrando en los edificios verticales en Guatemala y en el mundo. Correcto. Recién Héctor, Juan Francisco hablaba de la sostenibilidad, vos mencionabas también el ahorro. ¿En el diseño la sostenibilidad es algo que vino a quedarse? ¿Es una moda pasajera? ¿Hoy queda bien decir que somos sostenibles? ¿O es realmente una tendencia que vino y que va a perdurar? No, definitivamente yo creo que es algo que los desarrolladores, los constructores, cada vez tenemos más responsabilidad en cómo se comporta la comunidad, cómo se comporta la sociedad. Y la sostenibilidad es algo que nosotros vemos que viene para quedarse. Ya es algo que se debe hacer sí o sí. Tenemos ya leyes de reciclaje, no muy se están cumpliendo, pero al final del día somos nosotros como personas que tenemos que hacer algo positivo para el medio ambiente. No va a venir del gobierno, no va a venir de nadie más que nosotros. Entonces sí, la sostenibilidad, el ahorro del agua, ya hay muchos sectores dentro de la ciudad y del área metropolitana que el agua se escasea. Los mantos freáticos cada día van más profundos, cada día tenemos menos agua, entonces tenemos que ser conscientes en el ahorro y en la utilización del agua, ¿verdad? Ya no podemos estar lavando los carros todos los días o regando los jardines con mangueras o dejando la manguera ahí tirada para que el agua la grama se mire verde, sino que tenemos que ser conscientes con los usos naturales y con el medio ambiente. Y eso de plano que se tiene que quedar, viene para quedarse y viene para eternidad. ¿Alguno quiere agregar algo? Adelante, Sebastián. Yo creo que lo que ya vemos y cada vez lo vamos a ver más es también del lado del cliente y cómo le asigna el valor al esfuerzo que hace el desarrollador o el proyecto, que es algo que nos va guiando a nosotros mismos cuando vamos planeando proyectos, que el mercado premie o valore esos esfuerzos, lo hace muchísimo más sostenible con clientes internacionales o empresas multinacionales. Estar en un edificio que no es certificado no es una opción y poco a poco creo que el mercado local va a ir premiando y valorando esos esfuerzos que se hacen en los proyectos. Muy interesante. En relación a esto que decías, voy a pedir que me vayan poniendo las preguntas de la audiencia en pantalla, que ya tenemos varias, y voy a aprovechar una en base a lo que recién hablábamos. Alejandro pregunta, y esto que mencionaba recién Héctor, ¿consideran limitaciones en el desarrollo futuro la disponibilidad del agua? Recién hablabas del tema del ahorro, del uso eficiente, pero ¿puede limitar el crecimiento este tema? Nosotros como Cayalá formamos parte de una fundación que se llama Funcagua. Es una fundación que creamos hace unos años junto con otros empresarios para realmente hacer estudios de la situación del agua y tomar decisiones con base científica y no decisiones, llamémosle, emocionales. Y sí estamos viendo de sectores dentro del área metropolitana donde ya la capa freática, los niveles freáticos ya, llamémosle, son más profundos de los pozos municipales que se perforaron ahí hace varios años. Entonces esas zonas ya no tienen agua. Si tienen agua es porque les viene de otro sector y entran a racionamiento. Al final del día, si yo solo recibo 3 horas, 4 horas agua, ese es racionamiento del agua. Entonces definitivamente hay sectores dentro del área metropolitana donde de verdad ya no se debería construir porque no hay ese recurso, no hay el recurso del agua.
Y al final tal vez agregando es un tema de conciencia, ¿no? Yo creo que por eso también ha ido cambiando y ha ido en el tiempo siendo aceptado por las personas y como decías, han estado dispuestos a pagar ese extra porque al final los recursos se están volviendo escasos, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. No solo el agua, también el tema de electricidad. La electricidad cada vez está más cara. Entonces, al final, tanto como desarrolladores como usuarios finales, tenemos que ir viendo qué tecnologías o qué sistemas nos van a ayudar a lograr ese ahorro, ¿no? Interesante. Y cuando hablaban de recursos limitados, otro recurso limitado y que acá nos pregunta, no llego a ver el nombre de la persona, pero es la primera pregunta que tenemos ahí. Ana López pregunta, digamos, un recurso limitado obviamente son las carreteras. Y dicen, si la construcción vertical está trabajando en conjunto con la ciudad para ver cómo se va a mover mayor cantidad de gente. La densidad del tráfico va creciendo radicalmente, ¿no? Por supuesto, o sea, la necesidad de densificar es real. O sea, el problema, nosotros en Cayala lo vemos así, el problema que la ciudad o el área metropolitana haya crecido expansivamente. O sea, hay personas que tienen que viajar otra vez 3 horas en tráfico para venir a la ciudad a trabajar. Entonces, la densificación, el hacer edificios cerca de estas áreas donde hay trabajo, donde hay escuela, donde hay otros servicios, el acercar la vivienda a todo esto ayuda al tráfico. El problema es otra vez que anteriormente nos habíamos dedicado a crecer expansivamente y trasladarnos largas o grandes distancias para venir a la ciudad a hacer lo que veníamos a hacer. Y también cuando tenemos poca densidad en esa expansión, los sistemas de transporte masivo, todo esto no funciona. No funcionan mejor cuando hay densidad. Y eso lo podemos ver en ciudades que ya están desarrolladas alrededor del mundo. Más que todo ciudades como en Europa, que desde el inicio son bien densas. La gente se acostumbra desde un inicio a vivir en apartamentos, en vivienda vertical. Entonces ahí sí funciona mucho mejor un sistema de transporte masivo y funciona, y la gente se puede desplazar mejor a pie también. Esto que decías hace poco en un evento en Panamá, que me tocó moderar un panel similar, lo que decían es que el tráfico, el tranque, como le dicen en Panamá, empieza en el parqueo. Ahí son edificios donde los primeros 4 o 5 pisos de parqueo y pueden estar media hora para salir porque el auto no puede salir a la calle porque viene toda la presa del tráfico anterior, ¿no? Sí, yo creo que es algo que no vamos a cambiar, ¿verdad? Guatemala es un país en desarrollo. Si vemos países con mayor desarrollo, las ciudades al final se vuelven densas. Simplemente es un tema de ir creciendo todas estas ciudades satelitales que existen alrededor del mundo, en donde en esas mismas ciudades satelitales ya podamos tener todos los servicios, como Héctor mencionaba, el tema de colegios, el tema de servicios, el tema de comercio, y todo eso va a ir ayudando a que todo se concentre en esas ciudades y evitar ese tráfico hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, el centro de la ciudad siempre va a ir creciendo y ahí es donde también tenemos que ir incorporando, no solo en el tema privado, sino en el tema público, todo el tema de transporte, el tema de las vías para bicicleta, peatón, ¿verdad? Porque todo eso va a ir ayudando a que el tráfico se reduzca, pero creo que es algo que no se va a poder controlar, es algo que va a ir creciendo. Simplemente hay que ir viendo al final cómo estratégicamente se va apoyando y esas ciudades satelitales van creciendo para que todo pueda ser en esos mismos lugares. Totalmente. Pero ese es un desafío interesante. Vamos a seguir con preguntas de la audiencia, después volvemos a las que tengo preparadas, me gusta más. Recuerden que en el QR pueden entrar y hacer las consultas, vamos a tratar de responder lo máximo posible, nos quedan unos minutos todavía. Alberto pregunta, con el volumen creciente de construcciones, ¿cómo es posible que en el país no existan normas de diseño
por ejemplo, de proyectos eléctricos después de acometida, regentes para estandarización, calidad, etcétera. ¿Qué pasa con la reglamentación en esto? Sí existe la reglamentación. Anteriormente tal vez no se respetaba tanto como se hace ahora, no se enforzaba. Creo que las instituciones, las municipalidades, especialmente la Municipalidad de Guatemala, que ha visto muchísimo más desarrollo, se ha tenido que profesionalizar, asesorar con países que tienen más desarrollo y enforzar muchísimo más de forma más proactiva que se cumplan esas normas, porque en su gran mayoría, si no es que en todos, sí hay reglamentos y son reglamentos muy extensos para los que lo han tenido que leer, las normativas del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, de CONRED, realmente sí lo existen y esperamos que más se sumen a cumplirlas. La pregunta es, si las normas existen, ¿qué pasa con el control? Porque es como poner semáforos en la ciudad, pero que nadie multe a los que pasen en rojo. Sí, tiene que venir de los dos lados, de la conciencia de los desarrolladores o los constructores de cumplirlas y de las instituciones del gobierno que son las encargadas de hacer seguimiento y de hacer las revisiones correspondientes. Aquí Alejandro, creo que dice, sí, Alejandro, agrega una pregunta relacionada en este tema. Alguien le dio un like a esa pregunta. Ustedes vieron que esa pregunta subió porque alguien votó, le puso la manito para que le demos prioridad a esa pregunta. Pregunta, ¿cómo impacta la débil infraestructura municipal en la desinficación de la ciudad? Creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Cómo ven esa situación? A veces se vuelve qué viene primero, el desarrollo que trae UCI, que trae licencias de construcción, que le da los elementos a la municipalidad, y siento que estamos en un constante va y ven de se genera más densidad, se necesita más infraestructura, y para poder comprar o pagar esa infraestructura tiene que venir más proyectos y más licencias y más UCI, y creo que es algo que no va a acabar. Creo que mientras más vamos creciendo, lo que sí es verdad es que cuando se centraliza el desarrollo en una zona, en un lugar, pues es muchísimo más fácil llevar agua a un punto que llevarlo esparcido por miles de kilómetros para todos lados. Entonces, al concentrar la ciudad y lograr más densidad, creo que se va a ayudar muchísimo a mitigar el desorden que genera una ciudad que crece para todos lados con poca densidad. ¿Alguno quiere agregar algo de esto? Sí, tal vez la Municipalidad de Guatemala ha sido un claro ejemplo que ha ido apoyando y evolucionando en el tema de la infraestructura, ¿verdad? En la ciudad hay otras municipalidades también aledañas que se han ido metiendo también en esto, ¿verdad? Existe el plan de ordenamiento territorial y hay normas las cuales hay que seguir y cumplir, pero también sí creo que es importante el tema de que la infraestructura siga creciendo, el tema vial, el tema de Transmetro, el tema del transporte público, ¿verdad? Y es parte de lo que las municipalidades y tanto los que desarrollamos deberíamos trabajar en conjunto para que vaya creciendo. En relación a esto, Angie dice, la construcción de vivienda vertical ha incrementado la conexión de drenajes al colector principal. ¿De qué forma están trabajando para que no colapsen la red? Creo que todo tiene que ver con una infraestructura que tiene que estar acorde a los desarrollos que se están generando. Sí, por supuesto, eso es como mencionaban, o sea, cuando se va densificando, obviamente se necesita nueva tubería o tubería más grande, se necesitan nuevas calles o colectores, pero yo creo que ha habido una buena disposición entre los desarrolladores y la municipalidad para llegar a acuerdos en común y mejorar toda esa infraestructura que tanto necesita la ciudad. Y es por eso que también ahí es donde vienen las licencias para desarrollar ciertos edificios, ciertas construcciones. Excelente. Vamos a seguir con preguntas. Me están haciendo muy fácil el trabajo acá. Yo les agradezco muchísimo porque siguen preguntando desde la audiencia. Se nota que hay mucho interés y mucha participación. Nimsi López dice, ¿cómo se visualiza el crecimiento vertical en los departamentos del interior? Pues cada vez estamos viendo más construcción vertical en
no solo en los departamentos, sino que en las afueras de la ciudad. Yo creo que, de nuevo, la gente quiere vivir cerca de donde pasan las cosas, de donde tienen el trabajo, de donde tienen la escuela. Entonces, cada día podemos ver más construcción vertical aún en el interior del país. Una ciudad funcional debe de ser, otra vez, densa, debe de ser para que funcionen los servicios municipales, para que funcionen los servicios de transporte. Todo funciona mucho mejor cuando tenemos ciudades más densas con construcciones verticales. Obviamente ahí viene un tema de planificación también, ¿verdad? Porque no solo debemos de tener edificios, sino que debemos de tener áreas verdes, o sea, para que la gente pueda también salir a las áreas verdes, a plazas y cosas así, que son esenciales también para el buen vivir de las personas. Yo creo, Dale. yo creo que al final hay que hacer un poquito de historia y preguntarnos el porqué de las edificaciones verticales. Si realmente esto vino a cambiar el mundo de real estate o el mundo inmobiliario al tema del alza o la plusvalía de las propiedades, porque las propiedades dentro de las ciudades se han ido volviendo muy caras y no solo dentro de las ciudades. La pregunta era en departamentos, es lo mismo. Nos vamos a los departamentos, por ejemplo, Shela, ¿verdad? Conseguir propiedades para desarrollar o para hacer crecer o el tema de densidad de la población dentro de la ciudad son propiedades que se han vuelto muy caras, y desde el punto de vista del desarrollo, hacer casas dentro de la ciudad ya no es viable, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha motivado e incentivado a los desarrolladores aquí en el mundo o a lo largo de la historia a hacer edificaciones verticales. Y sí, definitivamente en los departamentos cada vez vemos más edificaciones verticales debido a este impacto del costo de la tierra y también porque la gente pues al final quiere estar en la ciudad, ¿verdad? Totalmente. ¿Ibas a agregar algo? Yo iba a mencionar que siempre hay un elemento comercial que es un reto, especialmente en lugares donde no hay mucho, en este caso, vivienda vertical. Siempre la gente que ha estado acostumbrado a vivir en casa, hay un cierto temor o hay una cierta interés en mantener una casa y pues se hace un primer proyecto, un primer valiente que se anima a hacer un proyecto de vivienda vertical y mientras más ven a sus amigos, a sus primos o a sus familiares que viven y están contentos y que es una solución viable, entonces empieza a despertarse un interés. Nosotros tuvimos la experiencia en Villanueva, el primer proyecto de vivienda vertical que hicimos, había una cierta resistencia y mientras hemos ido pues entregando más unidades, pues más gente está interesada en este tipo de soluciones de vivienda. Excelente. Sigamos con preguntas de nuestra audiencia. ¿Cómo ven la reciente ampliación de la restricción del desarrollo debido a la cobertura del IDAE de patrimonio cultural en la ciudad? Nosotros hemos tenido un poco de experiencia. Realmente no es que sea un problema. El reto que ha sido hasta ahora es que no hay reglas claras. Realmente hacer un proceso para los que han tenido que pasar por esa vuelta es súper complicado, es difícil saber qué información requieren, qué sí es patrimonio, qué es no patrimonio, a veces porque le hacen una designación de algo que tal vez no hay nada, igual hay que hacer un proceso completo y se pide un montón de información que no existe porque pues, el terreno no tiene nada. Creo que la normativa del IDAE va a tener que hacerse más completa, más profesional y la revisión de la misma institución va a tener que mejorar porque si no sí va a ser un problema para los desarrolladores y para ciertas zonas como puede ser zona 1, como puede ser las Américas, como puede ser la Reforma y van a detener por completo el desarrollo en esas zonas y esas zonas son las que van a sufrir porque esos desarrollos se van a tener que ir a otro lado. Por supuesto. Siguiendo con las restricciones, digamos, preguntan, siendo un país altamente sísmico, ¿cómo relacionan los sistemas estructurales adecuados los lineamientos de seguridad que dictamina Conred para los futuros usuarios?
Yo creo que eso está bien reglamentado, podríamos decir, entre comillas. Definitivamente Guatemala es un país altamente sísmico. Todas estas edificaciones han sido diseñadas y autorizadas por estructurales adecuados, y en el tema de Conred, pues definitivamente Conred es una de las entidades que apoya o revisa cada uno de los expedientes para la seguridad de los usuarios, y nosotros como desarrolladores pues es uno de los procesos que tenemos que pasar para la obtención de las licencias, y ha sido tomado en cuenta en cada uno de los proyectos. ¿Iban a agregar Yo algo? solo iba Sí. a comentar que tenemos en Guatemala una gran ventaja, que tenemos ingenieros estructurales muy capacitados, muy profesionales. Cuando hemos participado con firmas del exterior o participado en foros, realmente se van sorprendidos del nivel de los especialistas que tenemos en el tema. Así que nosotros siempre que diseñamos proyectos, edificios, casas, lo que sea, nos sentimos muy seguros y muy cómodos por el respaldo y el profesionalismo de estos especialistas. Buenísimo. Preguntan, como desarrolladores de vivienda vertical, ¿dónde creen que son las próximas zonas o sectores que crecerá de forma vertical la ciudad? ¿Consejos de lugares? Cayalá. No, nosotros en Cayalá desde hace varios años tomamos la decisión, precisamente por los precios de la tierra, ya hacen inviable la construcción y la venta de casas. Hace varios años tomamos la decisión de irnos a densificar y vender solo edificios. Eso, otra vez, porque creemos que es la forma de cómo debe funcionar mejor la ciudad, y también nos abre la posibilidad de poder atender diferentes mercados o diferentes nichos dentro del mercado, diferentes segmentos dentro del mercado. Hoy por hoy, pues atendemos a esos cinco segmentos, y cada día estamos buscando cómo poder atender otros segmentos para atraer más gente a vivir a Cayalá, y así hacerla una ciudad funcional, una ciudad vibrante, y donde puedan encontrar todos los servicios. Yo creo que hay muchísimas zonas en las cuales se está desarrollando este tipo de proyectos verticales. Una de las zonas que ha tenido bastante auge últimamente es la zona 11, ¿verdad? Antes no se encontraba ningún edificio vertical en el área, era una zona muy residencial de muchos años. Y hoy por hoy ya se encuentran bastantes edificaciones y proyectos con muchísimo éxito, incluso proyectos. Hoy por hoy ya se va a hacer el edificio más alto de Guatemala, está en la zona 11, desarrollado por nosotros con 32 niveles de altura. Entonces, pero definitivamente son muchas las zonas. Yo creo que hay oportunidad para varios sectores pegados a la ciudad, ¿verdad? Sí, yo creo que esa pregunta depende de qué año preguntas, cuál es la zona que más desarrollo va a tener. Son etapas que tienen las zonas, que toma tiempo de absorción de los edificios que se va haciendo. Ahorita zona 10 es una zona que tiene muchísimo desarrollo vertical, zona 11 ha sido una zona, zona 12 se empieza a ver mucho, zona 7. Y yo creo que son etapas que tienen las ciudades donde se van desarrollando edificios nuevos, hay un periodo de absorción y entonces los desarrolladores se pasan a diferentes zonas. Y sí, es algo que cada vez que preguntas es una nueva o una diferente, y después regresa a ser la misma que tenías hace 5 años. Totalmente, eso nos permite hacer este evento todos los años también, si no repetiríamos lo mismo. Para terminar, y ya se nos fue el tiempo, me gustaría, parte Héctor recién lo comentó, pero me gustaría en 30, 45 segundos cada uno que puedan contar los planes para el próximo trienio, si se puede decir, de Cayalá, de Rosul, de Impulsa, qué es lo que viene en sus desarrolladoras, en sus compañías, en los próximos años. Bueno, sí, definitivamente seguir creciendo en el desarrollo inmobiliario y aportando ese granito de arena para toda la gente con esa necesidad de vivienda prioritaria, ¿verdad? O vivienda, primer vivienda. Hoy en día vemos
muchísimos jóvenes o la nueva generación, eso es una tendencia que no se miraba antes, que están ya jóvenes buscando una propiedad, ¿verdad? Y la idea pues es seguir aportando, buscando zonas nuevas, buscando áreas nuevas donde exista esa necesidad y aportar en ese desarrollo. Nosotros tenemos pues mucha experiencia en la zona 15 también, vamos a seguir desarrollando. La zona 15 es una zona que algunos probablemente dirán que está bastante desarrollada y que hay muchos proyectos, sin embargo al final es una zona muy estratégica, una zona con mucha interconectividad con muchos lugares, incluyendo Cayalá, Carretera El Salvador, el centro, ¿verdad? O la zona 10. Y la idea es pues seguir desarrollando, pero buscando también oportunidades en otros lados. Fantástico. Muchas gracias, Juan Francisco. Pues de parte de nosotros seguimos desarrollando diferentes líneas de negocios, si lo queremos ver así, diferentes nichos de mercado. Nosotros hemos tratado de abrir el abanico de desarrollos que hacemos, residencial, usos mixtos, vivienda horizontal, vivienda vertical, y seguimos impulsando diferentes zonas con una amplia gama de productos, no solo de vivienda, sino de diferentes usos para complementar la misma vivienda que desarrollamos nosotros, generar el comercio, generar oficinas o generar industria, para que nuestros desarrollos sean más sostenibles a largo plazo. Excelente. Bueno, nosotros en Cayalá el año pasado desarrollamos la estrategia de los siguientes 10 años y como mencionaba, pues ya todo va a ser vertical. Acabamos de construir un puente que conecta hacia el otro lado del Boulevard Rafael Landívar, hacia otro pedazo de tierra que tenemos ahí, y la expansión que viene ahí en estos siguientes 10 años realmente es un crecimiento exponencial que estamos viendo, atacando diferentes mercados y diferentes segmentos del mercado de vivienda. Vamos a probar también a hacer un edificio ahorita con proyecciones a hacer otros edificios para tener vivienda en renta, 100% en renta. Eso no es muy común, yo creo que no se ha hecho en Guatemala todavía, pero por cuestiones legales con los inquilinos, pero vamos a probar a ver qué tal nos va. Creo yo que es un buen segmento para nosotros y un segmento que puede llegar a atender a otras necesidades dentro de la población y pues siempre vamos a estar viendo cómo atacar o cómo tener diferentes productos para lo que el mercado esté necesitando o exigiendo. Y también estamos viendo las posibilidades de poder empezar ya desarrollos fuera de lo que es la zona 16, otras ciudades dentro de Guatemala y fuera de Guatemala también, para exportar y poder llevar ese mismo concepto de cómo se debe desarrollar una ciudad a otras áreas. Creo que merecen un aplauso.